El tema de hoy es visión bajo unción. Amén. Y para empezar, hay una pequeña historia de unos dos hermanos que empezaron un emprendimiento que fue muy grande, pero ellos no sabían qué inmensidad iba a tener. Ellos comenzaron primeramente con un pequeño puesto de comida y luego siguieron a una sucursal. Pero ahí intentaron hacer otra sucursal y les fue mal porque querían siempre tener el control de toda la producción. Pero vino un visionario y empezó a ver que eso era algo muy bueno y le brindó un servicio. Dijo, hey, ¿por qué no hacemos una cadena? Una cadena de otras, ampliamos la visión. Y estas dos personas dijeron, no, ya lo intentamos, pero no, vamos adelante. No, porque necesitamos a alguien que lo supervise. Dijo, yo lo superviso, yo viajo, yo empiezo a extender, ustedes no se hagan problema de nada. Simplemente ustedes pongan la firma y yo me encargo. Y así fue como McDonald's empezó a irse por todos lados de Estados Unidos. Luego se expandió al mundo. Luego, este hombre se quedó con el nombre McDonald's. Y los hermanos McDonald's tuvieron que empezar otra sucursal bajo otro nombre porque se había adueñado. La visión de él, de este hombre, era tan grande que se apoderó de McDonald's. Amén. Y cuando le compra los derechos de escritura, los derechos del nombre, le dijo, hay algo que todavía no entienden. Ustedes creen que es una simple hamburguesa, una simple comida, pero no solamente es la producción, sino es el nombre. Cuando uno entra y dice McDonald's, digo, wow, es impactante. Y esa es la visión que él tuvo, cuando empezó a entender que es más allá de lo que era, porque sí era algo rápido, algo novedoso, pero lo impresionó la infraestructura y cómo estaba ordenado. Y esa es la visión que este hombre tenía y la llevó a cabo. Amén. Ahora en el matrimonio también pasan estas cosas, ¿no? Empezamos a tomar malas decisiones sobre la visión. Ahora empezamos a entrar en un matrimonio y no nos comentamos cuál es nuestra visión, qué es lo que proyectamos, a dónde queremos llegar, cuáles son los planes, hasta después de un tiempo. Después de un tiempo, tal vez empezamos a hablar qué es lo que quisiera hacer, pero no es nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión en conjunto? Amén. Y ahora una pregunta para que ustedes tengan, amén. ¿Después de cuánto tiempo de casados ustedes hablaron de la visión? Amén. Después de cuánto tiempo que empezaron el matrimonio, dijeron, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro punto? ¿Cuál es nuestro enfoque? Y muchas veces pasamos mucho tiempo antes de hablar sobre la visión. Una vez podemos hablar de un ejemplo, tal vez empezamos a hacer un proyecto para acercarnos a esa visión y empezamos a construir algo, empezamos a realizar algo y cuando lo ponemos ante nuestro cónyuge empezamos la discusión. Hey, pero no, esto no me parece, esto sí, pero vamos a hacerlo de esta manera no. Perdón. Y empezamos a pelear tal vez como niños adolescentes, tratando de ver quién tiene la razón. Eso no se hace, mi hermano. Primero se habla y luego se ejerce. Primero hay que planificar. Primero está la organización, plantear cuál es la visión y luego empezamos a ver cuál es la parte de que vamos a ejercer esa planificación. Amén. Entonces vamos a ver unos 7 puntos para que vamos a entender cuáles son las planificaciones que vamos a ver.
pensar desde el punto de partida. Recordemos qué es lo que nos unió, cuáles son los motivos, qué nos atrajo, cuáles son los compromisos que nosotros tuvimos, qué nos movió a estar en una vida juntos. Evaluar si siguen caminando en el mismo propósito o van a tener que diagramar metas diferentes. Amén. Amén. El punto número 2 es actualizar la visión. Cuando nos casamos, empezamos a caminar como matrimonio y la vida cambia. Vienen los hijos, el trabajo, tal vez nuevos trabajos, tal vez uno todavía está estudiando. Vienen muchas circunstancias económicas, familiares. Entonces es poder conectar con esa visión de nuevo y reinventarse, por decirlo así, ¿no? Charlar y ver dónde estamos parados hoy y a partir de esta situación que estamos pasando hoy, hacia dónde vamos. Porque si supongamos que cuando nos casamos teníamos una visión, pero la vida nos dio vuelta a todo, ¿sí? Entonces no podemos muchas veces seguir con la misma, porque algo cambió y tenemos que reconocerlo, ¿sí? No estoy hablando de no ser perseverante, estoy hablando de la realidad de la vida familiar, conyugal, que las cosas cambian y a veces uno tiene que estar dispuesto, ¿sí?, a cambiar, sin perder la conexión espiritual ni emocional. Una comunicación afirmada, una comunicación certera entre ambos. O sea, el matrimonio no es simplemente un estado, es un proceso de construcción constante. Nunca se termina de edificar, nunca se termina de crecer. Siempre hay forma de seguir adelante. Igual que el amor, es una decisión, es algo que totalmente todos los días hay que tomar la decisión de seguir construyendo juntos. Amén. Amén. Renovar promesas, escuchar sueños, decir los miedos. Amén. Hay cosas que nos atemorizan en la transición de esa visión, en la formación. Compártelo con su cónyuge, háblenlo, no se lo quede guardado. Hoy en día hay miedos rondeando y muchas veces lo hablamos afuera y no adentro. Amén. Y acá, adentro, es la mejor forma. No hay que tener miedo acá de hablar. Hay que tener una comunicación efectiva. Amén. Amén. Reafirmar el compromiso, ¿sí? Como decía mi esposo, el matrimonio es una construcción constante, ¿sí? No podemos decir, bueno, ya llegué, ya estoy, listo, no tengo, como decíamos antes de la reunión que usted decía, no podemos decir, ya está, mi matrimonio ya es, y listo. No, o sea, todo el tiempo, ¿sí?, necesitamos construirnos, reconstruirnos. Amén. Reafirmar promesas, como decía, sentarnos a charlar y ver el nuevo propósito, el nuevo plan, renovar las promesas, el compromiso, ¿sí? Hacer terapia del perdón, buscar las áreas que nos están afectando como pareja y poder resolverlas, no ir tapándolas, sino poder resolverlas para poder avanzar al próximo paso de una manera saludable. Amén. Señor. El otro punto es crecer individualmente para crecer juntos. No específicamente tenemos la misma capacidad de entendimiento o la misma capacidad de crecimiento. No podemos esperar que crezcamos juntos paralelamente, pero sí podemos potenciarnos. Si voy a hablar de este ejemplo, a ella le gusta leer mucho y eso es muy nutridor y eso lo empieza uno a levantar y a tener otra formación. Pero si queremos llegar a un punto en donde necesitamos leer y estudiar, ella va estudiando y me dice, hey, mira, esto, fíjate, estudia esta parte. Entonces yo me meto y puedo estudiar esa parte. Y ella sabe qué es la formación. Entonces ella va creciendo para que podamos crecer juntos. No hay que ser egoísta en ese aspecto. Ay, no, o crecemos los dos o nos quedamos los dos. Muchas veces el cónyuge es piedra de tropiezo. Ay, no quiero que crezcas. O mayormente el hombre, no,
yo tengo que saber más que vos, yo tengo que ser más que vos, entonces no vas a crecer más que yo. ¿Vamos a crecer juntos o yo tengo que crecer más? No, en este caso tenemos que crecer, y si yo tengo la habilidad de crecer en una área y ella crecer en otra, vamos a crecer juntos en áreas diferentes, pero en conjunto, porque mis habilidades se van a, a complementar, gracias, a sus habilidades, y juntos vamos a hacer cosas grandes, amén. El otro era incluir la dimensión espiritual, orar juntos, estudiar la palabra juntos. A veces por ahí es complicado sentarse los dos a estudiar juntos, pero está bueno que de vez en cuando sí se haga, ¿sí? O muchas veces nosotros por falta de tiempo también lo que hacemos es eso. Él lee algo, yo leo algo y nos pasamos y después lo comentamos. Entonces, ir creciendo en esa área también, ¿sí? El orar juntos todos los días, eso es algo que siempre lo hacemos bastante hincapié. Pedir dirección al Señor para nuestro matrimonio, ¿sí? Amén. Y la última es establecer también metas en conjunto. Tenemos expectativas y crecimiento particulares, pero también tenemos que tener metas en conjunto. Somos un matrimonio, somos uno, somos dos, como una vez dijo el pastor, somos una carne pero dos cortes diferentes, ¿ok? Pero necesitamos tener metas y planificar juntos hacia dónde vamos a ir, dónde vamos a llevar, celebrar los logros juntos, lo que uno hace, wow, te felicito, y lo que podemos llegar a hacer juntos, wow, celebrarlo, porque es más fácil, vamos a ser sinceros, es más fácil hacer algo solo que hacer algo en conjunto. O sea, cuando uno lo hace solo, muchas veces lo hace a su manera, es más complicado por los tiempos, pero uno siempre lo hace como uno quiere. Cuando ya hay dos personas, si no se saben congenitar bien, wow, yo dejo la computadora así y me doy vuelta y ella lo hace así. Y yo vengo, no, es así. Y ella viene y lo hace así. Y así vamos a pasar todo el día tratando de formar la mesa y nunca va a quedar conforme. Igual. Pero cuando yo digo, está bien, ahí me parece bien, tenés una buena idea que quede bien acá. Entonces yo delego y le digo, está bien tu trabajo. Y es la forma de poder llevar juntos una misión. Como decía mi esposo, uno cuando hace las cosas sola, sí, uno como que, ok, lo hago a mi manera, lo hago a mi forma, entonces uno siente que avanza más rápido. Y capaz que sí, hasta cierto punto. Exacto. Porque llega un punto donde necesitamos de un grupo, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos inclusive, de las personas que tenemos alrededor. Las necesitamos, porque si no, no crecemos, ¿sí? Estábamos planificando con mi esposo hacer unas cosas y le digo, mira, para hacer este proyecto necesitamos este equipo, este equipo, este equipo, este equipo y este equipo. Mínimo 5 equipos de personas. Porque yo tengo noción de todo eso, pero no me especializo en nada de eso. Por más que yo quisiera hacerlo, no puedo cumplir todas esas áreas, ni aunque me dejen sola en este cuarto, no sé, de por vida. No puedo, porque tengo limitaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender como matrimonio, que nos necesitamos, ¿sí? Y como familia también necesitamos de nuestros hijos. Sí. Y a veces cuesta delegar, pero es necesario. Pero ahí está el punto, aprender a delegar. Pero cuando aprendemos a delegar es en conjunto. No que yo digo, bueno, me cuesta delegar, pero cuando lo hago en mi cónyuge, era hora. Porque esos comentarios te bajan de nuevo, ¿sí? O actitudes. Entonces, cuando uno aprende a delegar y uno aprende que necesitamos de otras personas, entonces ahí es donde empieza el crecimiento verdadero. ¿Sí?
Alguien que pueda buscar Hechos 26, del 12 al 18. Hechos 26, del 12 al 18. Dice, ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Amén. Wow. Acá Pablo vemos cómo él está relatando de cómo él tuvo la visión. Él iba camino a Damasco, él iba con una visión, él iba con un propósito, él sabía perfectamente quién él era, no necesitaba la opinión de nadie, no necesitaba la palmadita de bien hecho, no necesitaba nada. Él tenía bien en claro su identidad, quién era, para dónde iba, de dónde venía, no necesitaba nada más. Iba con una visión establecida. Él creía que estaba haciendo las cosas completamente bien, inclusive en Filipenses habla y en otras palabras, parafraseando, dice, yo soy el fariseo de fariseos. Si alguien se puede, por decirlo así, enseñorear de la ley, ese soy yo, porque yo tengo el conocimiento. ¿Sí? Entonces, vemos como Pablo... muchos de nosotros también vamos persiguiendo un sueño, vamos persiguiendo una visión. Muchas veces no estamos en el punto de que no, todavía no lo hablamos, no sabemos para dónde ir, qué hacer. Muchas veces ya nos encontramos en el punto de que sí ya lo hablamos, sí ya sabemos para dónde ir, sí sabemos lo que queremos como matrimonio, como familia y estamos seguros de lo que estamos haciendo y vamos caminando por ahí, ¿sí? Pero resulta que aunque podamos tener una identidad consolidada, aunque sepamos quiénes somos y a dónde vamos, ¿sí? Llega el Señor muchas veces como lo hizo con Él y nos cambia un poco la perspectiva. Pero eso más adelante lo voy a seguir desarrollando. Igual, por ejemplo, él creía que estaba preparado, porque ahí en Filipenses decía que él era circuncidado al 8º día y que él era del linaje de Israel. Entonces él como judío estaba formado y él se creía capacitado y tenía toda la jerarquía, como decía mi esposa, fariseo de fariseo, era hebreo de hebreo y era importante. Cumplía con todo. Él era, si lo podíamos decir así, hoy en día el hombre perfecto para esa circunstancia perfecta. Entonces él creía que la visión era encaminada perfecta. Pero ¿qué cuando una visión no está encaminada con la visión de Dios? Se cae. Amén. Se cae. Sí, De que, bueno, antes de hablar del apóstol Pablo, como que a mí me encanta de ese personaje, de ese apóstol Pablo. Y bueno, de que él también decía que él era estudiante de maestro que es Gamaliel. Eso. Ajá, exacto. Sí. El maestro de Gamaliel. Era importante su aprendizaje. Estaba más preparado con yogur. Pero ahora estamos
realmente bajo la unción del Altísimo? ¿Estamos realmente encaminados? Vamos a ver, por ejemplo, ciertos personajes bíblicos y lo que ellos pensaban y lo que podrían haber sido hoy. Por ejemplo, José. Vamos a agarrar la cita bíblica del 37 al 50 de Génesis. No lo vamos a leer, pero lo agarramos de ahí. Él tenía un sueño personal. O sea, él soñaba con un liderazgo exitoso y reconocimiento. Ser alguien grande. Los propósitos de Dios. O sea, él llegó a formar y ser gobernador de Egipto. Y él fue para perseverar en tiempo de hambruna. Y esa palabra lo dice. Hoy, él sería un empresario, un líder o un gobernador usado por Dios para administrar recursos y salvar vidas. Amén. Amén. Por otro lado tenemos a Nehemías. Vamos a hablar Nehemías del 1 al 6. Él soñaba con reconstruir Jerusalén, con restaurar, ¿sí? Dice que Dios lo usó para levantar la fe y la identidad del pueblo. O sea, que no es poca cosa. Cambiar la mentalidad de un pueblo entero, ¿sí? Lograr que ese pueblo camine en fe. O sea, yo creo que fue un trabajo importante, ¿no? En la actualidad él hubiera sido un arquitecto, un ingeniero, uno de estos líderes famosos que construía estos coaching de vida o estos líderes que te hablan y te ayudan a poder crecer, justamente crecimiento personal. Él hubiera sido uno de esos grandes. Ajá. Vamos a hablar de Ana, de 1 Samuel capítulo 1. Ella soñaba en tener un hijo. Ella oraba fervientemente y ella quería ser parte de eso tan bonito que la mujer tiene el privilegio, pero no podía. Amén. Dios la levantó y le concedió y le dio a Samuel y un hijo para que él sea profeta. Amén. Y para que guiara a toda una nación. El hijo de Ana, Samuel, fue el profeta que guió esa nación grande. Hoy ella sería una mujer de fe que transforma su dolor en propósito y en formar futuros líderes, en formar con su testimonio a grandes liderazgos, grandes entidades por su fe y su perseverancia. Amén. Por otro lado tenemos a David. Vamos a tomar 1 Samuel 16 y 2 Samuel 5. David soñaba con tocar música, con ser un gran guerrero, ¿sí? Eso era lo que había en su corazón, su naturaleza. Dios lo levantó como rey, como un adorador, como un ungido, para guiar también a un pueblo, ¿sí? Específico. Hoy él sería un artista, un líder o un influencer, con un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí? La vida de David da un testimonio tremendo. O sea, Pablo y David son uno de mis favoritos, ¿sabes? Porque tienen una vida que son realmente sacrificada para la obra, pero con un corazón para la obra. Amén. Porque a veces sacrificamos pero no hay corazón. Sí, Entonces el corazón de ellos estaba puesto en Dios. Amén. Vamos a agarrar Ruth, por ejemplo, todo el libro de Ruth. Ella fue una persona que soñaba con nuevas oportunidades de vida y que una estabilidad por seguirle a la suegra. Entonces ella quería establecerse y ella soñaba, después de haber perdido a su marido, soñaba establecerse de vuelta. Dios la hizo parte no solamente de eso, sino del linaje de Jesús. Amén. Fue alguien en donde su perseverancia y su entrega, sus palabras, fueron tocadas y fue llevada hacia otra formación, podríamos decirla, y que pudo llegar a ser el linaje de Jesús. Ella hoy sería una valiente mujer que busca una mejor vida
y que termina siendo canal de bendición generacional para otras generaciones e influencia de esa manera para otras personas. También tenemos a Daniel, Daniel 1-6. Él soñaba con servir con excelencia en su profesión y mantenerse fiel. Dios lo posicionó en el palacio de Babilonia para influir sin contaminarse. Fidelidad, ahí estaba basada, ¿no? Lo que él soñaba, Dios lo cumplió cuando él pudo no contaminarse, cuando él estuvo ahí en el palacio. Hoy en día él sería un profesional íntegro de gobierno. Sí. Miren la diferencia, ¿no? Íntegro de gobierno o una empresa y luz en medio de un sistema corrupto. Esto aquí nos muestra que sí se puede hacer, ¿sí? Hoy en día la mayoría, usted cuando ve los políticos, ¿no? Todos prometen y muchos dicen ser cristianos, pero cuando llegan a cierto nivel, muchas veces les cambia el corazón. Capaz que al principio las intenciones eran buenas, pero cuando llegan a cierto nivel, eso se corrompe. ¿Por qué? Por falta de fidelidad, por falta de integridad. Entonces es importante donde está puesto nuestro corazón y la constancia de dejar el corazón puesto en el Señor. Esther, basándonos en todo el libro de Esther, ella soñaba con usar su posición para hacer el bien. Dios la usó para salvar a su pueblo y para cumplir un plan redentor. Hoy ella sería una líder social o política que usa su influencia para impartir justicia y también para usar la fe. Entonces vemos que así como ella, como Daniel, podemos llegar a ser personas de influencia sin perder nuestro enfoque, sin perder nuestra visión, pero tenemos que ser personas de fe, personas íntegras. Pablo, de Hechos 9 al 28, él soñaba con enseñar, formar y defender la verdad. Dios lo transformó a apóstol y él, el fundador de iglesias, él llevó el evangelio a naciones. Hoy él sería un escritor, él sería un maestro fundador, él sería un gran líder en este mundo para infundir el evangelio de Cristo y llevarlo más allá de las fronteras, más allá de las paredes. Él no tenía paredes. Su pared era su mismo punto de partida. Él daba toda la vuelta al mundo y llegaba hasta donde él impulsaba, él influenciaba. Él fue un gran líder. Amén. Esa transformación de Pablo nos da una visión de lo que nosotros deberíamos de estar haciendo en nuestras vidas. Transformar la mente, transformar ideas y el sueño. O sea, cambió todo su mentalidad a lo que Dios quería. Amén. Él estaba preparado para hacer una cosa y enfocado para hacer una cosa. Pero luego del encuentro del Señor fue totalmente cambiada. Él iba a mutilar a los cristianos y luego empezó a formar a los cristianos. Él iba a castigar a los cristianos, ahora los restauraba a los cristianos. ¡Wow! ¿Cómo cambia? Cuando hay un corazón y Dios ve ese corazón, ahí le dijo cuando fue el profeta a levantar a David, él vio a los hermanos, y Dios le dijo, no mire su parecer, yo miro el corazón.
Y Dios miró el corazón de Pablo, de Saulo. Nosotros decimos que pudo haber encontrado Dios en el corazón de Saulo. Miren lo que encontró. Que luego de tener esa mentalidad tan errónea de mutilar a los cristianos, de estar en la muerte del primer mártir que fue Esteban, y de decir, wow, yo quiero eso, quiero que matar a todos los cristianos. Ese corazón tan corrompido, Dios lo veía. Y Dios empezó a mover las malas intenciones y sacó a fluir un corazón humilde delante de Dios, fiel, que luego empezó a impartir tantas cosas poderosas para el Señor. Amén. Ahora hay un punto bien importante. Todo lo que Pablo sabía, todo el conocimiento que él traía, todo lo que, cómo él se había criado, ¿no? En la palabra, en las leyes, en la escritura, la posición que él tenía, ¿sí? Capaz que muchos de nosotros tengamos posiciones o sueños o estudios, cosas que hicimos en algún momento y decimos, bueno, ahora ya para qué, ya esto no sirve de nada, no me sirve en mi carrera, no me sirve en mi familia, en mi matrimonio, en mi ministerio, ahora que esto lo tiro a la basura, ahora conocí al Señor y esto ya no me sirve más. Pero no, porque Dios usó todo el conocimiento que Pablo tenía, transformó su corazón, y usó eso para bendición de su pueblo. Lo que el Señor necesitaba era cambiar su mentalidad, necesitaba cambiar su corazón, necesitaba que Pablo tuviera un encuentro personal con Dios. Amén. ¿Sí? Y no fue algo fácil, porque ese encuentro, ese choque que él tuvo con el Señor, le cambió la vida para siempre. Él iba fijado, vamos a hacer esto, vamos, dale, hay que hacer esto. Pero cuando el Señor lo choca, él se choca contra una pared, que le dice, pará, por acá no es. Está bien tu celo, está bien tu conocimiento, está bien todo lo que aprendiste hasta ahora, pero hay algo más que necesitas saber. Y hay algo más que necesitas hacer, que es un encuentro conmigo. Que dejes que yo te dirija. No que los que están arriba tuyo te dirijan, no que lo que tu conocimiento te dirija, no. Que yo, tu Señor, te dirija. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros como familia, como matrimonio, como individuos, le dejamos al Señor, ¿sí? Porque no es que el Señor no nos hable, el Señor sí nos habla. Él atendió a la voz del Señor. Y después él recuperó su vista. Pero muchas veces lo que pasa es que el Señor nos llega al encuentro, nos deja ciegos, y nosotros por rebeldes seguimos ciegos. Porque queremos, no porque el Señor no nos hable, es porque nosotros no queremos atender, porque queremos seguir en la nuestra. Porque para nosotros está bien. Y va a estar bien dentro de este cuadro, pero no dentro del cuadro ni de la visión con unción que viene de parte de Dios. Amén. Porque la visión va a tener unción cuando nosotros dejemos que el creador de la unción esté dentro nuestro. Amén. Se apodere de esos sueños, se apodere de ese conocimiento. ¿Sí? Porque si no, el conocimiento es conocimiento. La letra es letra. Si no hay unción, si no hay poder de Dios. Entonces, sí necesitamos planificar, necesitamos tener visión, necesitamos renovarnos, necesitamos a charlar, estar unidos, pero tiene que estar Dios en el medio. Amén. Si Él no está en el medio, no vamos a llegar a ningún lado. Amén. ¿Podemos tener éxito en lo secular? Sí, vas a poder tener. ¿Pero y qué? ¿Eso te va a llevar al cielo? ¿Eso te va a dar un testimonio? Porque lo que a Pablo le pasó fue un gran testimonio para todos. Para los que mandaban ahí, todos los fariseos, y también para los cristianos mismos, porque ni los cristianos mismos podían creer que él había hecho ese cambio. Pero cuando entendieron que no fue él solamente, que fue la unción de Dios en él, entonces ahí dijeron, oh, wow, ¿qué pasó acá? Ah, el Dios que sirvo, lo que estoy predicando es verdad, porque muchas veces predicamos y ni creemos lo que estamos predicando, ¿sí? Entonces, fíjense que después más adelante en Hechos 26, 19, 20 dice,
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié. Y empieza a decir todos los lugares donde él anunció. Él se estaba defendiendo delante del rey Agripa porque lo estaban juzgando por lo que él estaba predicando ahora. De Saulo a Pablo, así. Rápido. Y él dijo, yo no fui rebelde. Yo obedecí lo que el Señor me dijo y vos sabés de la palabra. Y vos sabés de lo que estoy hablando. Pero yo no fui rebelde. Ahora, ¿vos vas a ser rebelde? ¿Qué vas a hacer? Porque recibí la palabra y la seguí. Y empecé a predicar. Y empecé a ir allá. Y empecé a ir allá. Y empecé a poner en práctica lo que el Señor me estaba dando. Eso le estaba diciendo Pablo al rey. Exacto. ¡Wow! Es impresionante. Sí. La influencia que él tenía, ¿sí? Con la que él venía, le abrió las puertas para poder hablarle de esa manera al rey. Entonces no menospreciemos lo que tenemos hasta ahora. Amén. Empecemos a usarlo para el reino. Amén. Sí. Amén. Ahora, Pablo bien decía, él no fue rebelde. Todo el conocimiento que le fue inculcado a él fue extra de lo que Dios tenía para él. Tal vez no era, el conocimiento no era erróneo, pero de la forma que se lo estaba implementando era el erróneo. Entonces, muchas veces nosotros creemos que estamos en la visión correcta, pero estamos actuando incorrectamente. No estamos siendo guiados por el Espíritu. Tal vez estamos teniendo el conocimiento adecuado, pero lo estamos ejerciendo inadecuadamente o en algún sector inadecuado. Pablo dijo, yo no fui desobediente, yo no fui rebelde ante el llamado celestial. Entonces eso nos quiere dejar saber que lo que a él le estaban inculcando, él lo ejercía, pero tenía una influencia negativa. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos en un convivio y somos dos personas que venimos de dos lugares diferentes, hay que ver nuestra forma, nuestra función. Él no se veía que estaba haciendo algo malo porque lo habían inculcado así. Él creía que era bueno lo que estaba haciendo, por eso lo hacía. Pero cuando la unción celestial llegó, dijo, no, esto no es así. Eso es de esta otra manera. Él entendió al instante y cambió. Él no fue rebelde, ni antes ni después. Él obedecía en todo método. Cuando le inculcaban, él obedecía. Cuando Dios lo movió de un lado al otro, él siguió obedeciendo. Mire lo que hace la obediencia, que le dio posición a Pablo. Le dio posición cuando él estaba como fariseo, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos. Sí. Pero también le dio posición espiritual cuando estuvo bajo unción. Entonces, la obediencia abre puertas. La obediencia hace cosas que nosotros no vemos por nuestra falta de visión. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra visión bajo la unción celestial, bajo la influencia del Altísimo, podemos llegar a hacer cosas poderosas. Amén. Amén, amén. Lo que para unos era rebeldía, para Pablo era obediencia sumada a la acción. Fácil. Para los fariseos, ahora él era un rebelde. Pero en realidad, ahora él era obediente, ¿sí? Y podía accionar con respecto a la unción que el Señor le había dado. Sí. Es importante que él dijo, yo no fui rebelde, sino que anuncié. Hay un dicho en mi país que dice, el que anuncia no traiciona. O sea, claro, yo te estoy diciendo,
si me dejas con esto, yo voy a hacer esto. No me dejes con esto, porque yo voy a accionar de esta manera. Muchas veces lo usamos para limpiarnos las manos, ¿no? Ay, yo tengo un temperamento muy débil. No me pongo un revólver, una pistola, porque yo voy a matar. Entonces, ay, me pongo un revólver, yo voy, mato a alguien. Ah, pero vos tuviste la culpa porque yo te dije que no me pongas eso. Pero muchas veces lo usamos a nuestro favor. Pero ¿qué cuando la influencia nos pone Dios? Y nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas, la capacidad de formarnos, la capacidad de llegar a un lugar más alto de lo que nosotros no creemos llegar o donde nunca pensamos poder llegar. Y el Señor nos empieza a abrir puertas. El Señor empieza a guiar nuestros pasos, a guiar y cambiar nuestra visión, a cambiar nuestra forma de pensar, a dirigirnos cuando nosotros le damos el timón al Creador. Qué importante poder entender que nosotros no podemos ser el timón de nuestro barco. Tenemos que dejarlo a Dios, que Él sea el que nos maneje, Él sea el que nos guíe. Nosotros tenemos que tomar las decisiones bajo la unción, bajo lo que Dios nos deja hacer. El Señor nos da el libre albedrío, así como Pablo lo tenía. Pero cuando realmente somos tocados, podemos llegar mucho más allá de lo que creemos poder llegar. Amén. Amén. Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Esa es la pregunta. ¿Vamos a tener nuestro sueño como matrimonio como lo venimos haciendo? ¿O vamos a cambiar nuestro sueño bajo la unción celestial? Amén. Entendamos eso, amén. Mi hermanito Gabriel, gracias por este tema tan desafiante. Mira que me parece bien especial el ejemplo que ustedes ponen de Pablo, porque tal cual, Pablo, él mismo lo decía, fariseo de fariseos, o sea, conocía al pie de la letra lo que él consideraba que era lo que Dios más valoraba. Y me llama la atención de que el Señor cuando se le aparece, o sea, se le está presentando. O sea, Pablo nunca conoció a Dios. Pablo no lo conocía. Es curioso que pues uno diría, no, pues llevaba tanto tiempo, debería conocerlo. No lo conocía, ¿ya? Y a mí me muestra ese ejemplo de que a veces nosotros podemos hacer tantas cosas, no sé, estar de pronto en el protemplo y no conocer a Dios. Estar de pronto haciendo cosas y no conocer a Dios, ¿ya? Y mira de que este título que ustedes le han puesto me parece tan propicio porque hay una visión, pero esa visión, una visión también puede ser, bueno, ¿qué queremos para nuestra familia? ¿Qué queremos para nuestro trabajo? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos? O sea, hay muchas cosas en las que tenemos metas, ¿ya? La visión también es como metas, ¿ya? Sí. Pero qué bonito cuando esa visión está bajo la unción, o sea, cuando es Dios quien nos guía. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es de que yo creo que Dios espera que nosotros tengamos una relación con Él, que lo conozcamos para que nosotros seamos sensibles a Dios quiere que vayamos a este barrio. Dios quiere que yo invierta en este negocio. Dios quiere que yo trabaje aquí. Dios quiere que mis hijas suspendan esa amistad. Dios quiere que compre esta marca de carro y no esta. Qué sé yo, o sea, que seamos guiados por el Señor. Pero entonces yo creo que lo más importante es buscar esa conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando nosotros tomamos ese tiempo para hablar con Dios y para escucharlo, ya sea reflexionar en su palabra o leer su palabra, allí Dios nos va a orientar nuestra visión y lo vamos a conocer. Yo también pienso que todo el mundo conoce a Dios, lo que pasa es que no le obedecen a Dios. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿usted cree en Dios? Y yo creo, pero no le obedecen. Porque todo el mundo, hasta los ateos, hablan de Dios,
Entonces hay que, uno lo puede conocerlo, así como Pablo lo está diciendo, pero él aprendió a obedecerle a él. De oídas. De oído todo el mundo que Dios, que Jehová, pero si no le obedeces, si uno le obedeces no va a hacer nada. Saben quién es Dios en una manera muy superficial, porque no han tenido un encuentro personal con Él para poder conocerlo verdaderamente. Amén. Bien, Ahí- hermana, ahí en va. juego. Ese es el punto. Todo el mundo conoce de oídas a Dios. Amén, sí. Pero el tema de conocer a Dios es el tema de tener un encuentro personal con él, sí, amén. Cuando yo puedo, por decirlo metafóricamente, verlo cara a cara a Dios. Cuando puedo entrar en su presencia y ser sensible y saber que estoy hablando con Dios. Amén. De que yo puedo comunicarme con Él y que Él puede comunicarse conmigo y está esa libertad y puedo sentirlo en mi vida y puedo sentirlo a través de mis pasos en cada área de mi vida. Amén. Entonces Cierto. ese es el tema, que muchas personas conocen de oídas, pero no están teniendo una Exacto. relación personal con Dios. Amén. Yo creo que todo se resume en lo que es la unción en sí. La unción en sí es obediencia. Amén. Amén. No hay otra cosa. No hay más, no hay más. Podemos ponerle pajaritos allá, cositas acá, palabras muy lindas, pero es obedecer. ¿Cómo me acerco yo a Dios? Obedeciendo su palabra. Amén. ¿Cómo tengo un encuentro personal con Él? Obediencia. Obedeciendo de lo que Él me dice a mí. ¿Qué más personal puedo tener con Él? ¿No es la obediencia acaso? Es esa la unción. La unción es simplemente obedecer. Por ejemplo, hay un ejemplo tremendo en la palabra de Dios que es Saúl. Saúl fue ungido, pero ¿obedeció a Dios? No lo obedeció. Llegó el momento donde él se levantó por encima de Dios. Entonces, en sí, realmente, tú quieres tener una visión con unción, obedece lo que Dios te está diciendo, obedece lo que Dios te está hablando. Porque no es solamente decir, yo voy a tener esa visión y vamos a hacer todo como Dios dice. Sí, pero muchos decimos eso, pero realmente no estamos obedeciendo lo que Dios dice. Porque llegamos al punto, por ejemplo, Pablo, cuando era Saulo, ¿por qué Dios lo escogió para convertirlo en tremendo apóstol? Por la obediencia que él traía. Esa obediencia que él tenía con el ser fariseo de fariseo era que era obediente a las cosas que Dios le había dado. La transformación de él fue porque Dios sabía que en su corazón había esa obediencia y esa entrega. Entonces yo creo que lo que pasa es que muchas veces nosotros nos vamos en las cuestiones de escuchar a Dios, de que pensamos que en un servicio, como decía el hermano Elkin, en un protemplo, voy a ayudar allí con esto, estoy yendo a la iglesia el domingo, el jueves, y el resto de día estás obedeciendo lo que Dios te dice, lo que Dios te habla. Ese encuentro personal, por ejemplo, que decía la hermana Tamara, de nosotros entregarnos a Él y ver de verdad qué es lo que Él dice. Estoy obedeciendo eso. Es obediencia. Simplemente, es más, la misma palabra nos dice, ¿de verdad me amáis? Seguid mis mandamientos. Amén. Es lo único. Yo también pienso que, o sea, para la conversión de Pablo fue algo bien tremendo, porque él tenía conocimiento y él se las sabía todas. O sea, todo lo de la palabra, él pensaba que él ya había llegado a un tope y muchas veces puede llegar a pasarnos eso. De la única manera que Dios pudo hacerlo ver y poderlo, que él escuchara la voluntad de Dios, era quitándole la visión, porque cuando uno no ve, se desarrollan otros sentidos, y el que se desarrolla es el escuchar. Un ciego con el oído puede llegar a saber en qué lugar se encuentra, porque desarrolla más esa parte. Muchas veces eso es lo que nosotros necesitamos, desarrollar más el escuchar, porque cuando escuchamos y le pedimos al Señor, Señor, aquí estoy, háblame, yo escucho. Es bueno que nosotros, porque ya nosotros conocemos de la palabra, pero muchas veces no tenemos esa visión porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Y a veces estamos en tantas carreras que hacemos oraciones muy flash y no nos centramos en ese tiempo de pronto de unos 10 minutos, en verdad, escuchar la voz de Dios. Señor, háblame, Amén. dame la dirección. No es hacer repeticiones de oraciones y bueno, nos vamos, listo, chao, ya Dios está con nosotros. Pero y el tiempo de devocional que tú tienes con Dios para poder escuchar esa guía, esa dirección,
es importante. Por eso en Daniel dice, desde que te dispusiste a entender, a comprender mis mandamientos. El Señor está diciendo desde que te dispusiste. O sea, Dios requiere disposición nuestra. Y creo que es tan importante el poder orar a Dios, hablar con Dios, como el tiempo de silencio y escuchar. Sí. Porque a veces nos presentamos delante de Dios y podemos estar orando y orando y nos acordamos de todo el mundo y oramos por todo el mundo y nos levantamos y nos fuimos. Y capaz que estuvimos un buen rato orando, pero no le dimos espacio para respuesta. A veces la respuesta no es inmediata, pero a veces sí. ¿Y por qué a veces no es inmediata? Porque a veces nosotros nos levantamos y nos vamos. Le damos el Es tiempo. como que estoy hablando así y digo, bueno, me tengo que ir. Se cortó. Ahí Listo, llegó. se cortó ahí. Exacto. Entonces Dios, ok, necesito hablarte. Como decía la hermana, llega un momento, es loco, porque tú pudo ver cuando no pudo ver. Entonces Dios hace ese tipo de cosas con nosotros. Amén. Dios muchas veces nos pone en situaciones donde nosotros tenemos que tomar decisiones improvistas, donde nos deja como que, ¿y ahora qué hago? Y ahora quédate quietito y escucha, porque si no, no te quedas quieto. Fue Amén. la única manera. Amén. Vamos a terminar ahí. Amén. Vamos a Gloria a poner- Dios.